Proyecto Fin del Mundo y Enemigo Mío serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Buenos días, noches o tardes. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich. Y pues con este crossover en el que teníamos muchas expectativas, vamos a platicar cómo se cumplieron o no cada uno para la película llamada en México Proyecto Fin del Mundo, Project Hail Mary en inglés, en el idioma original, o Proyecto Ave María, o como diría yo en mi Instagram, Proyecto Ave María, dame puntería. Porque en realidad... que básicamente qué bueno eso que es. no había visto el posteo, porque así me dio más risa. Ok, sí, así lo puse. Pero sí, me hizo mucha gracia, como siempre, ¿no? Títulos explicativos. Hail Mary, pues significa literalmente Ave María, pero es cuando es el último intento de algo, ¿no? El gran último intento, se podría decir. No sé si tengamos alguna palabra que sea equivalente, alguna frase, pero pues sí, el Ave María, dame puntería, creo que aplica. No sé, pero eso de Ave María, dame puntería hubiera quedado perfecto porque como claramente querían que fuera una comedia y nada más una comedia, pues le quedaba bien este título. Claro. Oye, pues, bueno, y creo que está interesante, como siempre en Crossover, tratar de empatarla con otra película. Hubo varias para barajear en esta ocasión, y Sí, tan fue así que tú dijiste, bueno, voy a ver, y yo las te vi agradezco todas. mucho. Exacto, voy a ver la que propone Charlie, pero también todas las que yo hubiera propuesto, tú. ¿Cuáles fueron, Ivanovich? Gravedad y The Martian, o Misión Rescate. Misión Rescate de Martian, de Ridley Scott, que creo que también ahorita comentamos, ¿no? Los equivalentes o no, es el mismo autor, por eso era como la más evidente y la menos antojable, me parece, para empatar. ¿No te parece? O sí, o era... ¿No te gusta The Martian? Sí, me encanta. La verdad es que me gusta mucho, me la pasé divertidísimo en la película y... pero es como demasiado directo. Ok, vamos a hacer un crossover de dos películas basadas en el mismo autor, que Ok. temáticamente se parecen demasiado. Como que era más padre decir, inclusive, la verdad, o sea, yo terminé de ver esta película de Proyecto Fin del Mundo y dije, náufrago, es Sí, náufrago. también. Si Wilson contestara, sería náufrago, sin Literal, duda. claro. Entonces, pues sí, hay varias formas de conectarlo. Pero bueno, me gustaría que tú arrancaras, Ivanovich, porque tú siempre lo mencionamos, te gusta mucho la ciencia, te gusta, Traigo mi eres... playera de la NASA. mira, y fíjate, te voy a decir aquí lo que nos diferencia. Yo traigo mi playera de Star Trek, ¿no? Ciencia y fantasía, o ciencia y ciencia ficción. Sí, No, creo que es una buena. Mírenlo. Qué chido. Creo que nos define muy bien. Creo que nos sí. puede definir muy bien. Entonces, te encanta la ciencia, la aplicación del conocimiento científico y lo interesante que es cuando en la ficción cinematográfica se aplica el concepto de ciencia lo más correctamente posible, ¿no? Incluida la ciencia ficción o la ficción de la ciencia, que sería pues la traducción literal de science fiction, ¿no? Ficción de la Ujú. ciencia. Y además, pues has leído los libros del autor en los cuales están basadas las películas The Martian, Misión Rescate y Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo. Sí. Creo Adelante, que, Ivanovich. para empezar, creo que es importante hacer es la diferenciación. O sea, sí quisiera hablar nada más de la película en sí misma y no tanto o sea, sí, dentro de mi opinión de la película, voy a intentar acotarme nada más a la película. Después podemos hablar sobre las diferencias con el libro, que son bastantes e importantes, pero no quiero ser esta persona que, porque la película no es idéntica al libro, entonces ya, ¿sabes?
porque pues eso es un poco injusto. En el proceso de adaptación, pues están, se supone que proponiendo y algunas cosas se tienen que quitar y poner. Entonces, eso dicho, vamos a hablar, voy a tratar de dar mi Sí, opinión a de la ver, no, película. yo entiendo esa parte y también me parece que he aprendido a tratar de separar, o sea, como fan de algunos libros, de cómics, de caricaturas, de series de televisión, ve uno la adaptación cinematográfica y siempre queda ese, ¿no? No se parece lo suficiente, aunque en otras ocasiones uno puede reconocer es una obra independiente. Y la otra, ahí está. Nadie, ahí, el libro, ahí está. Mi caricatura favorita, ahí sigue. Mi serie de televisión, ahí se encuentra. O tal libro, no le pasó nada, porque hay una Exacto. película al respecto y es diferente. Pero creo que en este caso sí es como, a mí sí me gustaría que pudieras abrir con eso, porque ya lo estabas mencionando, el tono, el tono del libro, el tono de la película, porque pues me parece que difieren mucho. Y si me lo permites, puedo dar un adelanto también de la propia expectativa que yo tenía, sin haber leído los libros, pero Ujú. habiendo visto la película de Ridley Scott, The Martian o Misión Rescate, que es algo que la hace sumamente divertida, es la aplicación de la ciencia por parte. De hecho, tiene una frase ahí muy divertida en inglés que la voy a para. No, si tú te la sabes, ¿no? La Let's. frase es, I'm going to science the shit out of this. Exacto. No sé cómo voy a cientificar esto. Pero lo diríamos, ¿no? Hasta el Voy a carajo. decir, O sea, voy a pues aplicar sí, la ciencia hasta la fregada. O sea, alguna ándale. cosa así más o menos. Sí, más o menos. Porque no podríamos ser literales, sino no habría que encontrar nuevamente lo más equivalente. Pero bueno, sería más o menos así. Entonces tenemos esta película de este náufrago interplanetario. Está, ¿no? Quedó varado en Marte el personaje principal. Tiene que sobrevivir y su conocimiento científico será lo que lo motive y trate de perseverar a través de eso. Y está hablando constantemente. Su interlocutor es la cámara, ¿no? Está haciendo su registro de su Ujú. bitácora. Finalmente, lo que le está pasando, sobreviva o no, quedará su bitácora. Pero pues nos volvemos, nosotros, su interlocutor nos está hablando a nosotros, está hablando a la cámara. Y pues también esa película se podría comparar con Náufrago, ¿no? Ahí sí, sin que Wilson o la cámara le responda. Y logra un equilibrio que no sé si lo buscaba tanto Ridley Scott, que pues sabemos que es un gran realizador cinematográfico y muy irregular me parece, pero muy correcto en fotografía, edición, diseño de arte y demás. Me acuerdo cuando recibió el reconocimiento de los Globos de Oro, que lo pusieron en la categoría de comedia, ¿no? Comedia o musical. Entonces, Ujú. no sé si te acuerdas, cuando Sí, recibe el claro. Globo de Oro, lo primero que dice es, ¿comedy? ¿Really? O sea, ¿en serio? Comedia, pero pues es como cuando de repente ni él mismo se dio cuenta que pues sí, está esa parte de comedia, es esa parte de película de sobrevivencia, pero también es una película de ciencia ficción. Digamos que sin que yo esperara exactamente el mismo tono, inclusive pensé que esta iba a ser todavía más seria en términos del planteamiento. El planteamiento de Hail Mary es el sol está siendo afectado. Sí, ¿no? Eso lo puedo Sí, decir, sí, sí, es sí, parte sí. de la premisa. Sí, claro. O sea, no te dejo hablar, perdóname, ahí voy. El sol Es está que siendo afectado. me da risa que me dijiste, empieza y ya Empieza empecé. tú. Perdón. Está padre, digo. Y pues tiene que haber una última esperanza, un último proyecto que es, pues bueno, ¿no? A ver si sirve o no, de que alguien vaya a investigar algo a montones de años luz de distancia de la Tierra. Pero 11. aparte, pues Phil Lord y Christopher Miller eran los directores que son súper divertidos. Entonces, pensé que iba a haber un buen equilibrio entre ambos aspectos. Oh, sorpresa, no fue así. El libro, los libros de Andy Weir en general son de ciencia ficción dura. Es el subgénero de la ciencia ficción que se conoce como ciencia ficción dura o hard science fiction.
Y básicamente lo que significa eso es que no están jugando muchísimo con lo que se puede hacer en la vida real. Están especulando, pero especulando Ujú. a partir de ciencia. No, la mayoría o mucha de la ciencia ficción tradicional que vemos, sí se agarra mucho de la fantasía e incluso por eso muchas veces hasta lo confundimos, ¿no? Los géneros de ciencia ficción y fantasía. En el caso de la ciencia ficción dura, pues no hay confusión porque todo es una extrapolación de cosas que se pueden hacer, que en teoría son posibles. Ujú. Entonces, eso es creo que lo que a mí más me gusta de los libros de él. Andy Weir le hicieron una entrevista y dice, hay algunos investigadores que hacen papers, ¿no? Para publicar de investigación, hay otros que escribimos novelas, pero Claro. esencialmente pues es no, agarrarse de la ciencia para ver qué se puede hacer. Ensayo Entonces el sería la palabra, libro, ¿no? Ensayos. Cuando dices un paper es como un ensayo. pues es más como, es que no hay una traducción literal porque es un estudio que sí es como más académico, o sea, que tiene lo que se conoce como peer review, o sea, que otros científicos te lo revisan, hay Ujú. una edición, es un proceso más complejo. Okey. No importa, el punto es que el libro es totalmente eso. Por eso lo que dices del tono de The Martian es muy clave, porque ahí sí para Ridley Scott, y es curioso porque el guionista es el mismo, Drew Goddard. En el caso de Misión Rescate de The Martian, claramente para ellos esa parte era la que más les hacía interés, la que más interesante se les hacía. ¿Cómo vamos a solucionar esto a partir de la lógica, los procesos, la ciencia y la ingeniería? O la botánica, en el caso de The Martian, del personaje de Matt Damon. Para esta, yo esperaba algo similar, esperaba, porque pues de haber leído el libro, y la realidad es que no, o sea, toda la parte de la ciencia dura, Chris Miller y Phil Lord lo utilizan como una excusa para contar una historia en el espacio. El libro tiene mucho de comunicación, por eso otra de las películas que yo pensé que se podría empatar era Arrival, La porque llegada. claro, es el encuentro entre Ujú. dos civilizaciones y los procesos de comunicación que empiezan a desarrollar entre ambos, y que es una parte importante del libro, una parte bastante grande de cómo me empiezo a comunicar con este otro ser. Y aquí en la película dura 30 segundos y de pronto ya están hablando y son mejores amigos. Claro. Entonces, eso, o sea, digo, por la parte del libro versus la película, eso me hizo ruido, pero de nuevo, pues, o sea, trato de ser como justo con la película y bueno, a ellos no les importaba eso, ellos son, ¿no? Quieren poner su propia propuesta, va. Eso dicho, sí tuve muchos problemas con la película. Sí me gustaría empezar diciendo que me la pasé muy bien, está muy divertida la película, no tengo, Ujú. no le voy a quitar eso. Está tan divertida como son muy divertidas las películas de Marvel, se me hace. Y creo que ese es un poquito el problema que le veo. La, le voy a llamar marvelización del cine, porque pues es una caricatura, es un chiste, es una anecdótica, una anécdota muy, muy sencilla en la que no les interesó a ellos explorar los temas más interesantes que vienen inherentes en una historia así. Tuve específicamente dos problemas con la película, los tengo apuntados, no se me olvidan, pero no sé si tengas algo que decir de esto que dije. Pues mucho, porque yo le tengo un aprecio muy grande a estos 2 realizadores, Yo también. guionistas, productores. Me parece que lo que el personaje de Matt Damon hace en The Martian, con la ciencia, ellos lo hacen con el humor y las referencias. O sea, pueden hacer cualquier cosa sumamente divertida, y creo que lo menos divertido que he visto de ellos es Proyecto Fin del Mundo. Sí, estoy de Lluvia de acuerdo. hamburguesas, no, Lluvia de hamburguesas me parece realmente ingeniosa en términos, fíjate, y también es de un científico la película, es Pero una es película caricatura. animada. Sí, es Cuando caricatura. digo caricatura, hago la diferencia entre una animación y caricatura por la connotación Un que trae largometraje, caricatura. sí. Infantil, Largometraje animado de animación. Largometraje animado digitalmente, ¿no?
Pero es sumamente divertida, donde te avientan todas las referencias del mundo, donde como en muchas de sus películas la presencia y la figura paterna es fundamental en el desarrollo de los personajes. Y bueno, digamos que cuando vi la película no sabía quiénes eran ellos, sino que empiezan a pasar una película, otra, terminan haciendo también la de Spider-Man, Into the Spider-Verse, que les queda fantástica, de Lego Movie, que me voló la tapa de los sesos también, referencialmente y con el humor, 21 y 22 Jump Street, inclusive gracias a Cine Premier me tocó entrevistarlos y platicar con ellos en el set, además, estábamos en Nueva Orleans. Entonces digo, es una pequeña, éramos como 6 reporteros de otros países, de diferentes países, platicando con ellos en un break de la película, de la filmación. Pero pues sí te das cuenta de este toma y daca que tienen y esta interacción y eso tiene ya muchos años, que ya tenían. Entonces las expectativas de lo que podrían hacer con esto para mí eran muy grandes, más grandes incluso que la novela y el autor en el que estaba basada la película. Pero dije, seguramente van a poder, ya han trabajado con estos equilibrios, lo van a hacer padrísimo. Y me pareció que, pues, la parte científica queda efectivamente corta. La decías tú hace unos instantes, no tiene ningún interés en explicar las cosas, lo cual hace sumamente interesante The Martian. O sea, cada vez que te explica algo, por qué elige tal aproxima, ¿no? Por qué se aproxima al problema de esa manera, cuáles son los elementos que tiene para resolverlo y demás, dices, claro, o sea, quiero ser científico, ¿no? Ahorita voy a cambiar de carrera y me voy a dedicar a la ciencia porque está más padre poder resolver cosas. Y aquí fue, no, y el tema de la comunicación con el otro, que para mí es también fundamental, independientemente de que estuviera basada en ese libro. O sea, te encuentras Eso, justo. con otra especie inteligente, con otra civilización. Empieza siempre el juego, y eso me gustó, no sé si ven en el libro, el juego de la comunicación empieza con la imitación. Tú haces algo, el otro te imita, te estás reconociendo, estás empezando un proceso de comunicación a través del espejo. Ahorita hablamos de la película que terminamos eligiendo y te agradezco que la hayas aceptado, Enemigo Mío. Hablaremos de un par de episodios de La Dimensión Desconocida, donde se enfrentan problemas similares y todo empieza con eso. Me recuerda inclusive esta escena que fue improvisada de la película Tiburón de Steven Spielberg de 1975, cuando el personaje de Roy Scheider, el sheriff, está en la mesa con su familia, está meditabundo por el problema que tiene de seguridad del tiburón y demás, y no se lleva las manos al mentón o a la cara, y su hijo lo imita. El actor niño lo empezó a hacer en el set, en lo que estaba aburrido, y empezó a imitarlo. Y Steven Spielberg dijo, no, corre cámara, esto lo tenemos que captar. Y es ese proceso de comunicación no verbal, con el que empieza cualquier proceso de tratar de entendernos con el otro. Y aquí en la película empieza, inclusive a través de las naves espaciales, que me pareció padre y divertido. Pero ya, o sea, al final de cuentas se queda en el súper por encimita, mientras con Arrival, la llegada, es un proceso, ¿no? Tienen que recurrir a una lingüista y cada uno, al igual que en esta película, están en ambientes, en atmósferas distintas para poder sobrevivir. Igualmente hay un material traslúcido de por medio para poder interactuar, pero de repente no. A, B, C, D, ya nos entendimos. Y hasta te voy a poner la voz de Meryl Streep, a ver qué tal funciona. Que por cierto, fue mi broma favorita de la película. Pero ya. Y siento que sí dejaron ellos esta oportunidad perdida, teniendo en las manos una superproducción, ciencia ficción, a un gran intérprete que a mí me parece muy carismático y buena presencia en pantalla, que es Ryan Gosling, todo el presupuesto para los efectos especiales. Y sí, terminé viendo una película sumamente divertida, pero increíblemente ligera contra lo que estaba yo esperando, porque hasta cuando es humor referencial, son muy minuciosos. Y siento que aquí
lo desperdiciaron, su propio talento. A mí sobre esto, que, bueno, primero como que un positivo que va como de la mano de eso y está presente en la película y en el libro y eso me gusta mucho y es el contrario de la otra película que vamos a platicar y es lo más común. Me gusta esta idea de te encuentras a una civilización nueva, avanzada y automáticamente no hay una guerra de por medio, son pacifistas, o sea, no, Ujú. son pacíficos, nadie está llegando a apuntarle con una pistola, eso me gusta mucho. En otro tipo de ciencia ficción, incluyendo la otra que vamos a platicar, siempre hay como un conflicto interestelar o algo así. A mí me Ujú. gusta la idea, que se me hace muy razonable, que una civilización suficientemente avanzada para salir de su propio planeta no está pensando en llevarse pistolas al espacio. Nosotros incluido, las veces que hemos salido del planeta, nadie ha llevado armas porque es una Oye, tontería. que sepamos. No, nadie ha llevado armas, Charlie. No voy a caer en tus provocaciones de teorías de conspiración en este tema, porque la luna ya tiene suficientes teorías de conspiración de gente tarada, que no le gustó la escuela y prefiere lo que sale de su propia cabecita. Anyway, entonces eso me gusta, está en ambos lados. La otra parte, esta parte de que cómo comienza la comunicación y demás, creo que es uno de mis dos problemas fundamentales que tengo con la película. Y es porque en todos los ejemplos que mencionaste son humanos conociendo a otros humanos, excepto en Arrival. Hay un concepto en filosofía, ay, pensamiento crítico y así que se llaman las falacias. Hay una falacia que es la falacia antropocéntrica. Y ese es como el problema más grave que yo le veo a la película. El antropocentrismo con el que Ujú. está retratado todo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es la idea de que las cosas, los únicos que tienen valor intrínseco somos los humanos. Todo lo demás solamente tiene valor en cuanto a la utilidad que le dan al humano. Es decir, una cosa o un animal o lo que sea solo tiene valor en tanto respecto a cuánto me ayuda a mí como humano. Todo funciona alrededor de los humanos. Y ese es el problema fundamental que yo le veo, que Rocky únicamente existe hacia nosotros. Él claramente, el de la película, no tiene cultura propia, no tiene nada propio, es como un perrito, como una caricatura, como un ser que solamente está ahí para ayudarle a Ryan Gosling. La diferencia con Arrival, y fíjate, lo dijiste muy bien en todos los ejemplos que diste, todos reaccionamos igual porque todos somos humanos. El otro, en este caso de los que estás mencionando, son humanos, pero no tenemos ninguna razón, ni hay una razón lógica para esperar que un ser de otro planeta tenga nada similar a nosotros, y eso es una de las cosas que me gusta mucho de Arrival, que estos seres que vienen no tienen esos procesos de imitarse, no tienen esos procesos comunes, son entes inentendibles. Y creo que eso tiene mucho más lógica a que un animalito se empiece a comportar como nosotros. Y el otro componente que me parece muy importante de esto, y ese sí lo vemos, yo lo platicaba con Penny y ella mencionó hasta cómo entrenar a tu dragón y Lilo y Stitch y todos estos encuentros entre un humano y otro ser, incluyendo E.T., por ejemplo, Claro, todos E.T. esos Mira, yo sí, personajes, quiero decir E.T. Ajá. todos esos personajes tienen un dejo de peligro, de algo desconcertante. Hay algo raro aquí. Y piénsalo, tú cuando vas al zoológico, si te quitaran la reja del tigre, te daría miedo, aunque te digan, olvida el tigre, te encuentras a un panda, a un oso panda y te va a dar algo, te vas a detener Ujú. tantito. Ese riesgo que está en E.T., que está en Arrival, que está en todos estos encuentros, aquí no está. Aquí no está porque el Rocky claramente está nada más para ser amigo de Ryan Gosling. Eso a mí me hizo muchísimo ruido porque se está comportando nada más en servicio de una historia demasiado antropocéntrica.
Entonces, esa es como mi queja principal con la película. Que sí es, y la otra es que de todos estos encuentros, siempre el personaje principal sale dañado. Algo te cambia. Piensa en cómo termina Amy Adams Arrival, cómo termina Elliot en E.T., cómo termina el de cómo entrenar a tu dragón, termina sin un pie. Algo en ti está roto, porque tu concepción de todo lo que conocías de pronto es otro. Y Ryan Gosling termina igualito. No voy a spoilear cómo termina, pero no cambia nada, no. Ajá. Eso me hizo demasiado ruido de la película. Oye, este antropocentrismo es muy común en Star Trek, Claro, porque ahí, más allá de pensar en, fíjate qué diferentes formas de utilizar la ciencia ficción. Lo que hace y ha hecho Star Trek a lo largo de su historia es tomar los problemas de la humanidad, proyectarlos como si fueran de otro planeta para que nosotros los podamos entender más fácilmente y veamos lo absurdo que son. Entonces ahí hay una utilidad inclusive didáctica en el proceso que están haciendo y por eso tienen una raza de gente de otro planeta que tienen unas orejotas y otros tienen una gran nariz y otros tienen una boca, no, o sea, nada más, o son blanco y negro o azules o verdes o morados o como sea. Sí, finalmente han tenido que incursionar en pensar en otro tipo y lo hicieron desde el principio, entidades que ni siquiera tenían forma. Pero lo más común era esto, con fines de poder contar historias que resaltaran lo positivo de la humanidad, que ese siempre fue claro. como el propósito de Gene Roddenberry, ¿no? ¿Por qué nos estamos peleando entre nosotros? Y lo hizo, además, en momentos terribles de la Guerra Fría, después del macartismo en Estados Unidos, o sea, con una serie de contextos muy difíciles, en plenos movimientos y activismo social, temas, por supuesto, como el racismo y demás, que pues veo yo, y siempre lo digo muy lamentablemente, continúan vigentes, ¿no? Entonces, tienes razón, creo que en este caso efectivamente, fuera de la aventura que tienen y la amistad que se genera, parece que va, ¿no? No, no, Sí, no pasó nada. Es una muy buena lectura. Y la otra que habría que subrayar, también para que no pecar ni de pretenciosos, ni de esperar que una película sea lo que tú querías que fuera. O sea, sí podemos claro. hablar de expectativas en función de un libro, de los realizadores que tienen una historia, ¿no? Muy interesante en distintos tipos de películas, siempre con el humor como un punto central. Simplemente dices, qué curioso, ¿no? Se fueron hacia una parte que no me esperaba, más ligera, más light, pero sin duda muy entretenida. O sea, yo no salí, no, salí muy entretenida. No, no, no. Simplemente no era lo que yo quería, pero me pareció que es una película que cumple su propósito. Sandra Hüller me pareció fantástica en la película. La actriz alemana, sí es alemana ella, ¿verdad? Sí, Me imagino que el personaje estará en el libro sí, claro. de ella, pero conectándolo nuevamente con esta cuestión de la filmografía e historias de Phil Lord y Christopher Miller, me funcionaría como la figura de autoridad, que normalmente es paterna, y aquí tiene ese rol fantástico. Me costó identificarla. O sea, yo dije, la conozco, pero ¿de dónde? O sea, tardé como media película tratando de saber de dónde la conocía, porque Anatomía de una caída se llama la película, ¿no? Aquí Sí, en México. Su comportamiento es completamente distinto y hasta su semblante sí, claro. cambia, ¿no? Y tiene un momento también cuando baja la guardia en algún momento de la película que me parece muy emotivo. O sea, tiene cosas muy divertidas y muy bonitas y muy padres la película,
Es sumamente entretenida, por supuesto que hay que verla, o sea, y ese tipo de espectáculos, yo hace poquito, ¿no? Hablando de los Oscars, me quejaba de, ya no tenemos películas así, de corte fantástico, etcétera. Esta lo es, tiene todo eso, ahí está, y es divertida. Diría yo inclusive es más Spielberg que otra cosa, ¿no? Pues si tuviéramos que ponerle algún sello. No Eh, sé, ah, no, sujeto a discusión, sujeto a discusión. sí. Pero sí, E.T. me parece que termina siendo también un referente, ¿no? El primer contacto de Elliot con E.T. es, ¿no? La pelotita que se avientan y se regresan y pues también hay esta forma de comunicarse, ¿no? En, Claro. en la película, en Proyecto Fin del Mundo o Project Hail Mary. Entonces, pues creo que es una propuesta muy interesante, difiere del libro, quizá no sea del todo consecuente con la calidad extrema que nos han traído sus autores, pero es una película muy entretenida. La pasé muy bien, la pasé muy bien y me sorprendió de una manera distinta a la que esperaba que me sorprendiera, lo cual al final también se termina agradeciendo. Pero, dicho todo eso, tu lectura es mucho más interesante a partir de cómo un contacto como este puede transformar a una persona. Y Y digamos que sí hay una transformación en términos de amistad y lo que estás dispuesto a hacer por esa amistad, claro, ¿no? sí. Pero sí, o sea, el final, sí es así como, ¿no? Y efectivamente no pasó nada. Creo que siguiendo como la línea de lo que son los directores, creo que les hubiera convenido más hacer una caricatura. O sea, no digo que caricatura literal de que sea animada, sino sí, o sea, Dumb and Dumber es una caricatura. 21 Jump Mm, Street es una caricatura. O sea, ujú, las personas, creo que eso les hubiera convenido más irse hacia ese lado porque este medio lugar que encontraron, sí creo que no funciona nada porque, pues, ya por todo lo que dije. Este, creo que el ejemplo de Náufrago es muy bueno porque, pues sí, tal cual, Rocky puede ser Wilson y da igual, o sea, no tiene agencia, no tiene sí, nada, no tiene cultura y es otro ser, se me hace increíble que yo lo que pienso es que también, acuérdate que Chris Miller y Phil Lord estaban a cargo de la de Han Solo, de la película de ujú, Han Solo. Creo que aquí está su versión de Han Solo y como un producto de Star Wars hubiera estado bien padre, porque en Star Wars este encuentro con el otro, pues sí puede ser así, porque no es encontrarte una civilización extraterrestre por primera vez, es nada más un güey de otro planeta. Entonces creo que ajá, esto en Star Wars hubiera estado padre. Ahora, si me dejas decir el otro gran problema que tuve con la película, ujú, tiene que ver con Sandra Huller, este, y tiene que ver porque ella lo explica. Y es esta idea de que la razón por la cual el personaje de Ryan Gosling está de maestro de prepa, de química, es porque, según lo explica ella, y lo dejan claro en la película, la comunidad científica lo expulsó por sus ideas extrañas. Este concepto me parece súper nocivo, me parece una idea que existe en el consciente colectivo de la gente y que no podría estar más alejado de la verdad. Los claro. científicos no rechazan a alguien porque tiene ideas alocadas y los rechazan cuando tienen ideas que no son comprobables. No, 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 no es una ideología, no es, O equivocadas, diría yo también. pero no los rechazan, nada más estás Ajá, equivocado. Y el científico claro, dice, ah, sí, claro. me equivoqué, continuemos. Encontramos una forma más en la que esto no es cierto, pero no rechazan a la gente como, ¿sabes quién Ensayo, sí? ensayo Los, y error. las personas, los de ideologías de diferentes cosas, sí rechazan a Ujú, alguien que viene con una idea diferente, que está en ujú. contra del dogma y del canon. Los científicos no, y me molesta mucho, y es un problema con el que vive la ciencia, que la gente crea que la ciencia se maneja como una ideología, y no es así. Si tú tienes una idea nueva, novedosa, rara, diferente, la ciencia te abraza y te dice, ven, vamos, platiquémoslo. A ver, ¿cuál es tu evidencia? Esta. Ah, no, pues resulta que no. Ok, seguimos siendo amigos y cuates y vete a investigar. Y
Eso me molesta mucho. En el libro sí te explican por qué, y no es porque tiene ideas diferentes. Lo rechazan porque es un ojete, y es una cosa fundamental del personaje. En el libro, cuando empiezas a conocer su historia, te das cuenta que trató a los otros científicos con la punta del pie, con una arrogancia y con un desdén hacia los trabajos de los demás, que pues claro, cualquiera que me esté hablando así, que se esté burlando de mi trabajo, pues lo voy a rechazar. Y eso es lo que hizo que lo expulsaran de la academia o que no le hicieran caso. Que bueno, eso nos llevaría a otro lugar de spoilers, que aquí no hablamos de spoilers, aunque deberíamos tener una sección de spoilers, porque esa es una parte importante de... Anyway, Claro. fin. Pues Cosas no, bueno, importantes. y que no podría tener menos que ver con la interpretación de Ryan Gosling, que siempre termina siendo, o casi siempre, encantador y carismático. Es que esa es otra cosa. Ryan Gosling Pero no era el actor para el esta. actor, Perdón, pero ok. no era. Bueno, pero sí para esta versión que ellos nos entregaron. No, es que siento que no funciona en esta versión porque está, es demasiado cool. O sea, es demasiado cool todo el tiempo. Entonces, yo nunca le creí que se sintiera perdido porque es demasiado cool. O sea, a Matt Damon, por ejemplo, no le crees que se siente perdido porque él te dice, no, estoy así. Pero Ryan Gosling sí está actuando de que está solo y triste y así, y no le creo. No le creo por cómo luce. O sea, no. Anyway, ¿quieres que te diga Bueno, diferencias del libro con la película? nada más, quisiera yo que no canalizaras tu ira contra Sandra Hüller, sino contra ese aspecto que su personaje mencionó. Correcto. Yo tengo que reiterar que fue de los aspectos que más me gustaron. O sea, me pareció un contraste muy interesante y muy necesario justamente para la interpretación de Ryan Gosling de su astronauta. O sea, Sí, tener esos polos de foco, de estilo y de personalidad fue lo que te logra crear un equilibrio muy interesante en la historia que nos contaron. correcto. Sí, eso estoy. Digo, en la escena del karaoke creo que la mitad del crédito es para Harry Styles, pero sí, lo hace muy bien A ver, la señorita Huller. Ivanovich, No, ya vámonos a si la otra porque tenemos dos películas de qué hablar y ya nos quedamos en no, no, esta no, todo el tiempo. rápidamente, así cualquier cosa que quieras mencionar, brevemente, sin spoilers de diferencias entre el libro y la película. Este, bueno, conocemos mucho más de la vida interna de Rocky, conocemos mucho más de su cultura, sobre todo. La escena en la que está muy divertida de cuando lo ve comer, en el libro es lo opuesto. Y me gustó mucho este concepto. Para la sociedad de Rocky, el comer es un acto súper privado. Es casi como Mm, nosotros ir al baño. Entonces, ajá. cuando Ryan Gosling, bueno, Rylance le dice, vamos a comer, el otro se queda muy choqueado de que los humanos comen juntos. Entonces, eso está padre. La otra cosa en el libro, que aquí no había forma de meterlo en la película a menos de que durara 700 horas o fuera una serie, es toda la política internacional que sucede en la Tierra. Como este se llama Project Hail Mary, porque ya es, Hail Mary es la última posible tirada, ¿no? La última opción y te muestran todas las demás opciones, te muestran todo lo demás que se hizo. Mm, ok. Entonces, es un comentario político interesante porque, como siempre, el norte global termina tirando al traste al sur global y Ujú. en- con bombas atómicas y cosas para tratar de salvar. Entonces, está muy interesante toda esa parte también. Wow. Y creo Ok. que es lo que yo más resaltaría como cambios. Ujú. Que sí podría ser el último intento, ¿no? Una forma de traducir un Hail Mary. Es el Sí, último tal intento cual, y por eso hubo otros intentos previos que aquí ya ni siquiera se mencionan qué es lo que estaba. tal eh, cual. bueno, se menciona en algún momento que hay mucha gente trabajando simultáneamente, ¿no? Pero nunca se dice específicamente en qué cosa sería. Bueno, yo fuera de Náufrago, Arrival lo pensé antes de verla, acabé de verla y dije, no, imposible con la llegada, nada que ver, o sea, sí y no, ¿no? ¿Qué formas tan distintas de aproximarse hacia un primer contacto? Inclusive en Star Trek le llaman first contact, cuando haces esa primera acercamiento a otra civilización eh, inteligente.
Pero sí me recordó muchísimo y tenía décadas de no haber visto una película de 1985 que se llama Enemigo Mío, Enemy Mine. Una película muy, muy ochentera en el sentido de, por una parte, de la aventura galáctica interestelar como ciencia ficción, como estilo de ciencia ficción que había en el momento, muy de su época por el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Estamos en una permanente guerra ideológica y militar con el otro, que es nuestro enemigo y que por ideología, ahí sí, nuevamente retomando estos conceptos que estabas platicando hace ratito, no empatamos, están en nuestra contra, nos quieren aniquilar y son ellos o nosotros, básicamente. Y esto lo traducen a que mencionan la humanidad, ha logrado la paz y la unidad, pero se encontraron con otra civilización con la cual inmediatamente hubo un conflicto. Entonces conocemos que esta humanidad está igual que esta película, gringa, ¿no? O sea, es un gringo en el espacio con todos sus prejuicios, podría uno decir el personaje de Dennis Quaid, super wasp, ¿no? Prejuicioso, grosero, egocéntrico, disfruta destruir a las naves enemigas y al perseguir a una de ellas, terminan ambas naves cayendo en un planeta desierto, inhóspito. Finalmente ambos pueden respirar en ese ambiente, en esa atmósfera, pero bueno, o sea, caen meteoritos a cada rato, están rodeados de piedra, de animales que los quieren devorar a ellos, en fin, terrible. Y continúan su lucha todavía mientras están allí, hasta que llega un momento en el que pues solamente podrán sobrevivir si se ayudan. Y no solo se ayudan, sino que se conocen, se rompen los prejuicios. Es como una película muy ingenua, ¿no? O sea es verdad, es cierto, la hipótesis me parece que es correcta. Mientras más tiempo pasas con una persona, mejor la conoces y mucho más empatía puedes tener, aunque haya todavía muchas diferencias de por medio. Pero en este conocerse por años, porque al final de cuentas terminan ahí mucho tiempo en este planeta, aprenden el uno del otro el idioma, que es una de las partes que me parece interesante, nuevamente con este proceso que mencionamos, la imitación y a través de algo básico que se repite en otros ejemplos que ahorita mencionamos, que es comer, ¿no? Te llevas la mano a la boca diciendo, no, comer y el estómago, o sea, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a satisfacer eso? No solamente terminan aprendiendo sus respectivos idiomas, sino inclusive el humano termina aprendiendo del Drac, que es la raza a la que pertenece el personaje que interpreta Louis Gossett Jr., aspectos de su sociedad, inclusive pues prácticamente vinculados a la religión y a un estilo y a una filosofía del lugar de donde viene, ¿no? Entonces se rompen estos prejuicios, se genera la amistad a tal grado que cualquiera de los dos estaría dispuesto a dar la vida por el otro, como sucede también en Project Hail Mary. Ese es el punto de colección que yo vi entre ambas películas. O sea, terminan a través de la ciencia ficción con dos premisas muy diferentes. Una que tiene que ver con la exploración espacial y tratar de trabajar para solucionar una amenaza común. Y esta otra que a través de un prejuicio que ya existía, se genera ese proceso de amistad. Pero bueno, básicamente lo llevan a esos extremos que estaba mencionando Ivanovich. Esa es la razón por la cual pues te propuse que lo hiciéramos por Enemy Mine, además de que me pareció interesante que el director fuera Wolfgang Petersen, que pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? Él es el director de Das Boot, ni más ni menos, y que a partir de esa película de un submarino tuvo el reconocimiento internacional y la posibilidad de trabajar en Estados Unidos haciendo su película previa. Esta es La historia sin fin, por ejemplo.
Entonces, pues bueno, me parece que está padre que un director como ese a tomar ese tema, nada más que sí, hoy la vi, ahora que la vi, hoy precisamente para este podcast, dije, sí, la recordaba yo como de mejor calidad, más interesante, menos ingenua, porque además la resolución final no tiene sentido. O sea, están en un conflicto bélico y de repente pareciera que ese conflicto bélico, ¿qué pasó con eso, no? No se vuelve a mencionar. Pero los temas de esclavitud, de menosprecio a los demás, de cosificar al otro, de racismo, xenofobia, literal, pues muy lamentablemente los vemos hoy en día si prendes las noticias. Sí. Creo que es muy, pero la intención no es esa. Creo que el mensaje que tiene está muy bonito y es un mensaje que vale la pena. Me gusta, una parte que me gustó mucho es cuando el personaje de Dennis Quaid, no me acuerdo qué frase es la que utiliza, una frase común, y el otro la reconoce como que claramente él también la ha escuchado. Claro. Entonces, lo que te están diciendo es, pues sí, el ser bueno con el otro, el ser, ¿no? La decencia, el buscar el bien común, es un valor universal y eso hasta ese tipo de cosas se me hicieron muy bonitas. Se me hizo bien padre también el personaje del extraterrestre eh, se presenta como masculino, pero de pronto resulta que va a dar a luz, que está embarazado y va a dar a luz. Entonces, esa como intersexualidad me gustó mucho. Me recordó de nuevo otra vez al libro que mencionamos cuando hablamos de Pluribus, que está leyendo Carol, de Ursula K. Le Guin, de Left Hand of Darkness, en donde sucede eso también, que los personajes no tienen un único género o sexo. Ujú. Entonces se me hizo padre eso. Yo como no tenía ninguna expectativa, pues yo no me llevé esa ligera decepción que mencionas, porque pues yo no sabía nada. Entonces, a mí sí, me la pasé bien, es lo que es. No es una película que se presenta como más de lo que es. Ujú. No Tiene es sí pretenciosa, no es pretenciosa. nada, tiene la ingenuidad que tienen algunas películas de ciencia ficción, pero no me causó disgusto para nada. O sea, sí está entretenida, está padre, creo que vale la pena. Sí, y bueno, pues están estos temas que estábamos platicando, ¿no? Cómo se tiene que tratar uno de comunicar el lenguaje como puente, ¿no? El dejar los prejuicios a un lado, el tema de la convivencia, todo eso lo tienen ambas películas con, insisto, diferentes contextos cada una, pero al final, algo muy importante, lo decías tú, el, el otro no es el enemigo, el otro no es el antagonista, la otra especie no lo es, que era muy común y fue una de las cosas que Spielberg en 2 películas trabajó, en Encuentros cercanos del tercer tipo y en E.T., ¿no? De podemos encontrarnos en paz. Y después dijo, pero ¿por qué no con la Guerra de los Mundos? Para regresar un poquito también a lo clásico. Me gusta mucho la interpretación de Louis Gossett Jr. Creo que trabaja muy bien los aspectos de su personaje, la parte que podría ser más masculina, la femenina, cuando tiene que salir en su momento. Y se tenía mucha expectativa de su interpretación porque él apenas un par de años antes había ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por la película Reto al Destino, An Officer and a Gentleman, con Oh, wow. Richard Gere. Y él se terminó volviendo un estereotipo, el militar regañón, fuerte, el mayor, era el mayor que Wow. entrenaba a los reclutas. Richard Gere era el recluta con el que se ensaña, ¿no? Y dame 100 lagartijas y corre 1000 veces y por todo se lo traía frito. Y esa interpretación le dio el reconocimiento del Oscar a Louis Gossett Jr. No Entonces lo venía, reconocí. Sí ¿no? he visto la película, pero no lo reconocí, pero claro. No, bueno, Sí, no, imposible pues no. reconocerlo debajo del maquillaje. Y el maquillaje me parece muy funcional, no tiene partes así como muy, o sea, sí tiene un gran cráneo el alienígena, pero tiene partes suaves ¿no? En ciertos
en ciertos lugares, y me parece que el lenguaje corporal, Sí. lo gutural de su lenguaje, lo terminan transmitiendo bien, y tanto Rocky como Jerry, porque pues claro, los gringos les tienen que poner a los aliens que conocen un nombre común, que les haga sentido a ellos y no al otro, porque eso también es parte de este egoísmo que se ve en estos encuentros, cantan, ¿no? En sus respectivas formas de comunicación. Hay algún momento así. Entonces sí, tenía yo como, claro que había todo este paralelismo. ¿No? Ok. Sí, 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 sí. Ibas a comentar algo. Que hablando de la apariencia del extraterrestre, para que vean, amigos que nos escuchan o nos ven, véanlo, porque me cuesta mucho trabajo editarlo y le pongo muchas cosas bonitas. Entonces, si nada más lo están escuchando en audio, se están perdiendo del 30% de la experiencia que es ver. Por ejemplo, ahorita estoy poniendo una foto muy chistosa que no sé cuál es, pero se la hubieran perdido si no lo Claro. están viendo. Y lo pueden No, ver en hablando de, YouTube, perdón, déjame hacer el anuncio, lo pueden ver en YouTube o lo pueden ver también a través de Spotify, donde ya está también el podcast en video. Y una tercera opción es, aquí está saliendo ahorita en este momento, nuestro Instagram, CrossoverPodMX, donde Ivanovich y su equipo arman una serie de imágenes de lo charlado en el episodio. correcto. Pero sobre la apariencia de él, y aquí es para que vean que mi sangronada con la ciencia sí tiene o sea, sí, sí sé dónde, pues. Es que esa es la cosa, que Christopher Miller y Phil Lord, ya me olvidé de sus nombres, nos piden ciertas cosas, nos dicen, estamos en este tipo de película y luego resulta que no. Esta película de Enemy Mine no nos está pidiendo lo mismo. Entonces, que yo me pusiera de sangrón a decir, ¿por qué el extraterrestre tiene forma de humano? O sea, Ujú. sería una sangronada innecesaria. Entonces, nada más quería aclarar que no siempre soy así con estas cosas, nada más que depende qué me está pidiendo la película. Y me estaban pidiendo tomarla en Así serio. es. Yo lo hice. Oye, no, qué bueno, porque además tenemos que tener esa apertura para disfrutarla, si no, pues nos la Claro. pasaremos gruñendo todo el tiempo. Además de Dennis Quaid y Louis Gossett Jr., que aparecen en la mayor parte de la película, también aparece en algún momento un actor que se llama Brion James, que era bueno para ser malo. Él era uno de los Nexus 6 en Blade Runner, León, el primero que aparece por ahí. También aparece en el quinto elemento como un general. Ahí lo utilizan mucho de elemento cómico contrapuesto con Bruce Willis. El general el que lo recluta para la misión y que el que está interactuando Ah, constantemente además con el sí, presidente. Y ya lo aquí vi. es uno de los, ¿cómo le llaman? Carroñeros, que Ya lo están. vi. Claro, claro, claro. Y mira, gracias por poner la foto. Este. Gracias, Ivanovich. Muy oportuno. Eh, Aquí, pues, es uno de estos esclavistas, finalmente, ¿no? O sea, son esos tipos detestables que lo mismo están explotando recursos que no les corresponden, que aprovechan un conflicto bélico para esclavizar a otras especies, en fin, ¿no? De la peor calaña. Y es increíble, o sea, su apariencia le sienta muy bien para interpretar este tipo de personajes, Iván. Y me quedé con sí te escuché perfectamente todo lo que dijiste y además me quedé con muchas ganas de ver el quinto elemento. Sí, Hay sí. que encontrar alguna excusa para ver. Hace mucho no la veo. Qué padre. Sí, no, gran película, gran película. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está, Enemigo Mío, Enemy Mine. Sí, a pesar de que sí, me decepcioné a mí mismo aquí, aquí el problema fui yo también, de que en mi mente la recordaba, no casi como Star Wars, pero sí, no, muy bien. Y dije, ay, no, a pesar de que sí hay efectos de Industrial Light and Magic. Ya era Industrial Light and Magic, a mediados de los 80 ya estaba participando en muchas películas, y sí, también participaron aquí en esta cinta de Enemy Mine, Ivanovich.
No, pero no Pero está la estás tirando más de lo que se merece. Está padre la película, véanla, amigos. no, y me llena de alegría que te haya gustado y me sorprende, porque son de esas veces que digo, oh, igual y no le termina gustando a Ivanovich lo que le propuse, así como te propuse también que viéramos, y esto lo podemos combinar, porque tiene que ver con esta querida sección que pusiste en este programa hacia su etapa final, que es las otras cosas que vimos, y yo sugerí que visitáramos 2 episodios de The Twilight Zone, y nuevamente cómo la memoria nos puede jugar rudo. En mi mente, en mis recuerdos, estos 2 episodios eran uno solo. Oh, Y cuando lo busqué, dije, no, son 2 diferentes. Y entonces por eso te iba a recomendar primero uno y dije, no, tengo que recomendarle los 2 a Ivanovich, uno de la tercera temporada y uno de la quinta temporada de la serie creada por Rod Serling, blanco y negro. Estos episodios salieron antes hasta de que yo naciera, no siendo yo el más veterano de este equipo. Pero me sorprende nuevamente la vigencia, la visión, el, el alcance que puede tener tantas décadas después una claro. serie como esta. Y una pequeña sorpresa adicional son los intérpretes de una de ellas. Ivanovich, no sé si quieres hablar primero del episodio que se llama 2, se llama Two en inglés. Adelante, si quieres. Y dime si te gustó o no te gustó, si le ves que entra en juego con todo esto que hemos estado platicando el día de hoy. Sí, claro, es esencialmente otro encuentro con el otro. Creo que es un tropo bastante común. Básicamente son 2 personas que se encuentran, sale este señor, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir su nombre. Charles Bronson. No, Rod Serling, hablando, Aaron Serling. y te cuenta que nos dice, estamos en una ciudad y no especificada, en un tiempo no especificado. Los letreros están en inglés, pero es solo para que le entendamos mejor. O sea, básicamente imagínense que es otro lado, pero es una ciudad completamente vacía. Un hombre que es Charles Bronson se encuentra de pronto con una mujer que es Elizabeth Montgomery, a quienes ustedes recordarán por Hechizada, y a Charles Bronson por ser Charles Bronson. Vengador Anónimo Y fue de lo más famoso que tuvo en México. y pues no hablan el mismo idioma. Lo interesante del episodio es que está todo completamente en silencio, y como estos 2 enemigos de guerra, porque ambos pertenecen a bandos diferentes, y él nos dice, nada más porque solamente te odio porque tienes un color de uniforme diferente al mío, pero no hay otra razón, y ahorita que la guerra ya terminó, no hay razón para no odiarnos, para odiarnos, pero pues no se entienden porque no hablan el mismo idioma, y cómo se empiezan a conocer poquito a poco. Está muy interesante el episodio, sí me gustó. No lo recordaba, pero lo tengo que haber visto porque cuando me compré la serie en Blu-ray, pues los vi casi todos hasta la temporada 4, pero no lo recordaba, pero muy bueno, sí, claro que es Muy buen relevante, claro. episodio. Sí, sí. Están en una ciudad que ya había sido devastada por esta guerra. Uno era Charles Bronson, el que originario de allí, y el otro era pues la fuerza invasora, interpretada por ella. Él sí habla varias veces, la que nada más menciona una palabra Claro, en todo el episodio es Elizabeth Montgomery. sí. Y pues están estos intentos de seguimos siendo enemigos o no, nos ayudamos o no, o nuevamente el tema de la alimentación, de cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Si procedemos a ser civilizados, puede que nos llevemos mejor. En eso él se rasura, ella se lava su carita, o sea, creo que tiene momentos muy, inclusive inocentes, a pesar de que se podrían pensar en otras intenciones, ¿no? Sobre todo el personaje masculino, pero al final está esta suerte de respeto. Y hay una parte donde ella se cambia de ropa justamente para dejar atrás o que quiere intentar cambiarse de ropa y se mete a una oficina de reclutamiento. Entonces, al momento de empezar a ver la propaganda, que me parece que es un elemento bien padre que tiene, nuevamente, estamos en la Guerra Fría, nuevamente ideologías opuestas, nuevamente países distintos, y cuando te das cuenta cómo te representa el otro, pues sale completamente enojada y a tratarlo otra vez de enfrentarlo, ¿no? Me recordó mucho también un episodio del Planeta de los Simios, la serie televisiva, donde Urco era el general de los simios
que estaba persiguiendo a estos humanos, Alan y Burke, que ya hablaban, a diferencia de las películas, todos los humanos hablaban en esta serie, y quedan encerrados en un lugar Urco y uno de ellos, y entonces empiezan a platicar y como que empiezan ya a decir, pues sí podemos, ¿no? Ser sí podemos llevarnos entre nosotros. Y de repente Urco ve un anuncio publicitario de un zoológico. Y entonces es un niño con un globo que está viendo a un gorila detrás de las rejas. Y ahí se quiebra todo otra vez. Cosas muy elementales que me parece que con una imagen te pueden generar estos tipos de rompimiento dramático. Y me gustó muchísimo el episodio. El otro episodio se llama Prop, ¿cuál sería la palabra para Prop? Prop 7 Over and Out, ¿no? La sonda. La sonda 7, sonda 7, cambio y fuera se llama. Y aquí el protagonista empieza con que, pues es pues, aparentemente un ser humano. Nuevamente Rod Serling nos dice, ¿no? Que no lo son. Cuya nave se estrelló en un planeta desconocido. Él quedó herido, no sabe qué va a hacer, se entera que su planeta está al borde de la guerra nuclear y que, pues, al final de cuentas, él será el único sobreviviente, si es que logra sobrevivir. Después conoce a una mujer cuya nave también se estrelló, y empieza el proceso de intentar comunicarse. Nuevamente, él es el único que habla. Ella, hasta el final del episodio, se expresa, ¿no? Y entonces él, para tratar de encontrar palabras en común, ya que deciden que sí se van a tratar de ayudar, él levanta la tierra, ¿no? La tierra, tal cual, ¿no? Toma un puñado de tierra en su mano y le dice a ella, ¿cómo le llamas a esto? ¿No? Se lo muestra, le dice, ¿cómo le llamas a esto? Y ella, en su idioma, le dice, Earth, ¿no? O sea, tierra, su planeta. Y él le dice, por todo el tiempo lo conocimos a él como Cook, su apellido, Cook, y él dice, soy Adam Cook. Y ella ya le había dicho que se llamaba Norda. Y ella le dice, yo soy Norda Eve. Entonces son Adán y Eva y el planeta la Tierra. Bueno, llegan a un jardín donde encontraron frutos. Entonces me pareció muy simpático, igualmente ingenuo y encantador. Pero la frase de cierre de Rod Serling es, quizás sí, quizás no haya podido haber una historia como esta, que solamente pudo haber sucedido en la dimensión desconocida. Sí, está padre. Está chistoso. Me gustó más el primero, pero sí está bueno este. Pero al final de cuentas, son otra vez dos personajes en lugares extremos donde solamente la cooperación puede significar la supervivencia, y esa cooperación termina transformándose en amistad o algo más. Entonces, me parece que sí vienen a cuento con estos episodios. Y aquí también el actor terminó siendo muy famoso, el protagonista de este episodio, de Prop 7, porque terminó siendo el almirante Nelson de Viaje al Fondo del Mar, esta sensacional serie de ciencia ficción de Irwin Allen, donde se encontraban con aventuras extraordinarias en el submarino llamado Seaview. Entonces, hablando de Hechizada, y estoy seguro que todo el mundo que conoce Hechizada también la junta con Mi Bella Genio. ¿No se llamaba él también Almirante Nelson? Sí, el mayor Nelson, Anthony Nelson. Era mayor, no era almirante. Okay. Era mayor, era mayor. Oye, pues de cosas que yo vi, no vi tanto, pero vi dos. Una no voy a decir nada al respecto porque todo el mundo ya la vio, estoy tardísimo al tren. Está muy padre, Smile. Ustedes saben que yo el terror no le entro mucho, pero aquí en esta casa a la señorita Jessica le encanta el terror, entonces no podíamos no ver Smile, aunque sea 3 años después. Está padre, fin. ¿Smile, la 1 o la 2, perdón? No, la 1. No, te digo que estamos muy atrasados con ese tren. Sí. ¿Y Penny ya vio la 2 o no? No, todavía no. Bueno, les recomiendo que sí lo vean. Sí, seguramente la veremos. Pero por favor, y la platicamos, porque sí, a pesar de que está bien padre la premisa de Smile, la que acabas de ver, la original, creo que tiene un súper buen twist la secuela.
y me gustó mucho, 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 mucho. Las dos me gustan mucho, están bien padres. Sí, Entonces, está muy qué padre. bueno que la viste. Qué Sí. bueno que la viste. Y la otra que vi fue una película de Sam Raimi, que a mí Sam Raimi me gusta mucho, es un director a quien sigo mucho porque me gusta mucho. Y y se llama Send Help o Ayuda con signos de exclamación, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien, en una isla, los dos tratando de sobrevivir. Está bien para la película, muy sorpresiva, muy con el humor de Sam Raimi, muy con el gore de Sam Raimi, el Sam Raimi de Evil Dead, de Drag Me to Hell, ese que a mí me gusta mucho, que Spider-Man me gusta, obviamente, Darkman y demás, pero me gusta su humor oscuro. Entonces, estaba por ahí, está muy padre, está en cines todavía, amigos, por si la quieren ver. Ayuda con Sam Raimi. Y y vi Sí, otra que después platicaré un poquito más cuando se estrena la semana que entra, que se llama Buena suerte, diviértete, no mueras. Es de Gore Verbinski con Sam Rockwell. Está interesante, pero después si quieres saber si la ves y la platicamos rápido. perfecto. Nada más quiero mencionar que la de Ayuda, Send Help también nos pareció aquí, fuimos a verla al cine hace unas semanas, divertidísima, divertidísima. Por supuesto, creo que con la que más empata de sus películas previas es Arrástrame al infierno. Creo que es ese sentido del humor. Rachel McAdams me encantó. Sí. La película empieza como una versión gringa de Betty la Fea y termina convirtiéndose en algo completamente distinto, pero también familiar, habría que decirlo. Pero a pesar de eso, híjoles, fue de esas películas que dices, qué gozadera, a pesar de las situaciones extremas que te está planteando y que te está poniendo. Y que al final sí son de esas de A más B más C más D, o sea, cada piececita que te van dando de información terminará siendo de utilidad o tendrá su importancia en la trama, pero lo ejecuta sumamente bien. Entonces, sí, Sí. súper recomendable la de manden ayuda o ayuda, con los signos de admiración. Se llaman de exclamación o de admiración también. Sí, muy buena. ¿Qué más? No sé, ¿Qué ¿tú más viste algo vi? más? Además de eso que estamos mencionando, ya le entramos finalmente a la segunda temporada de The Pitt. Sí Ah, quisimos que se nos acumularan varios episodios porque es adictiva. Lo reiteraré lo que ya había yo comentado cuando platiqué de la primera temporada. No soy fanático de las series de médicos o de hospitales y sin embargo, esta tiene un ritmo, tiene una cantidad de personajes sumamente interesantes, bien desarrollados, bien actuados, excelente casting, buenos cliffhangers entre episodio y episodio, el estilo tipo 24, aquella serie protagonizada por Kiefer Sutherland al inicio de este siglo, donde cada hora era una hora de tiempo real. Cada episodio era una hora y era una hora de un mismo día. Y aquí pues es algo similar. No son las 24 horas finalmente, es más bien creo que lo manejan en función de los turnos, ¿no? claro. De un hospital, ¿no? El turno de día y el turno de la noche. Pero qué bárbaro, sí. Ahora, la parte médica, que parece que está muy bien representada, de repente es también muy explícita. Entonces sí hay partes que terminan siendo un poquito estremecedoras de las cosas que tienen que vivir, pero ciertamente este asunto de no esperar la cantidad primero, de enfermedades, claro, de complicaciones por enfermedades que puede haber por descuido o aún tratándolas, y la otra es la de los accidentes, lo absurdo que pueden resultar. Y bueno, te lo digo yo que hace 3 meses me caí, me fracturé el hombro y me tuvieron que operar y sigo en rehabilitación, así que la vi también desde otra perspectiva y con otro aprecio, ¿no? Que lo he tenido, ¿eh? Para toda la gente que me ayudó aquel día que me caí, Pues Ivanovich. sí, Entonces, pues sí. súper, súper recomendación de Pete en HBO. Por cierto, no mencionamos que Enemigo Mío está en Disney Plus, es parte del catálogo Ah, de Disney Plus. este, Originalmente era perdón, de 20th Century Fox y que ya es parte del catálogo de Disney. claro. Para terminar, en Amazon Prime te voy a recomendar a ti, Charlie. Yo no la he visto, pero he escuchado muy buenas cosas y creo que te va a gustar por nada más, al menos el principio, porque es una serie con Riz Ahmed que se llama Señuelo o Bait y se trata de un actor
Riz Ahmed, que está haciendo audición para ser el siguiente James Bond. Entonces, a lo mejor está interesante, a lo mejor te podría ojalá llamar que la sí. atención. Está en Amazon Prime y el viernes 27 se estrena For All Mankind, la nueva temporada de, ya que estamos cosas espaciales, vamos a ver For Ujú. All Mankind, que es espectacular. ¿Qué Y temporada va, listo. Ivanovich? ¿Qué temporada va? Ay, no sé, 3, Ok. 4, 5. ¿Por qué me preguntas cosas que no sé? No, porque Mira, ya tiene muchos sí lo años, ya sé. tiene muchos años. Estamos en la temporada, este número que está aquí o aquí. No sé dónde estén los Perfecto, números. perfecto. Sí, 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 ahí está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, perfecto. Muy bien. Pues vámonos, Charlie, si te parece bien. Muchas gracias, amigos y amigas que nos estuvieron viendo y escuchando hoy en Apple Podcast, Spotify o donde sea que ustedes consigan esto. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @J Iván Morales y en Crossover Pod MX, por favor. Déjenos comentarios bonitos y divertidos y profundos. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece el Y reflexivos, antropocentrismo? y Sí. reflexivos. Muy bien. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en distintas redes sociales, en Cinemanet Plus, también en todas las plataformas de podcast. Y en YouTube, sigan a Cinemanet en YouTube, sigan a Cineprimer en YouTube, sigan a Crossover Pod MX, a Crossover también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con series, pero también con cine, cine y más cine. 2 películas, 2 puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.